Cuando empujé la puerta del piso y vi la mesa del salón volcada, una copa rota contra la pared y el reloj de la cocina marcando las 2:17 de la madrugada, sentí una presión en el pecho tan fuerte que tuve que apoyarme en el marco para no caerme, porque no era una escena de robo ni de pelea, era nuestra casa, la de siempre, desordenada de una forma que no reconocía, como si alguien hubiera vivido allí durante horas sin importarle nada, y lo peor fue que no había silencio, había un zumbido constante, el de la lavadora funcionando a esa hora absurda, con la luz del pasillo encendida y un olor raro, no a perfume ni a nada concreto, sino a humedad y prisa. Y en ese momento pensé que algo se había roto para siempre, aunque todavía no sabía qué ni por qué, solo sabía que no era normal, que nada de eso encajaba y que mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza, con las manos temblando y la garganta seca, intentando entender cómo habíamos llegado a ese punto sin que yo me diera cuenta. No te voy a mentir, durante días anteriores ya llevaba una tensión encima que me estaba comiendo por dentro, no por una discusión concreta ni por un gran drama, sino por una acumulación de cosas pequeñas que se fueron amontonando como polvo debajo de la alfombra, miradas que no duraban, respuestas cortas, planes cambiados a última hora, silencios raros mientras cenábamos. Y yo intentando no hacer de eso un problema porque siempre he sido de aguantar, de pensar que las cosas se arreglan solas y uno no las empeora, pero lo cierto es que me estaba costando dormir. Me despertaba antes de que sonara el despertador y me quedaba mirando el techo pensando en frases que no había dicho y en preguntas que no había hecho por miedo a parecer exagerado o inseguro. Lo que más me dolía no era una sospecha clara, porque en ese momento no la tenía, sino la sensación constante de estar sobrando en mi propia casa, como si mi presencia fuera algo que se tolera pero no se busca. Y eso te va desgastando poco a poco, te hace dudar de ti mismo, de tu manera de hablar, de cómo miras, de si haces demasiadas preguntas o demasiado pocas, y empiezas a ajustar tu comportamiento como si caminaras sobre cristales, midiendo cada palabra para no provocar una mala cara o un suspiro cansado, y así pasaron semanas en las que yo me decía que era estrés, que todos tenemos rachas, que en España vivimos a 1000 por hora y que no pasa nada por llegar cansados a casa, pero en el fondo sabía que no era solo eso. Hubo una noche, unos días antes de lo del salón, en la que intenté hablar con ella de verdad, sin reproches, sin levantar la voz, solo sentados en el sofá después de cenar, con la tele apagada, y le dije que la notaba lejos, que me sentía fuera de lugar, que echaba de menos como hablábamos antes, y ella me miró como si estuviera cansada de esa conversación incluso antes de que existiera, me dijo que exageraba, que todo estaba bien, que últimamente yo estaba raro, demasiado pendiente de cosas sin importancia, y ahí sentí una mezcla de vergüenza y rabia, porque cuando alguien a quien quieres te dice que lo que sientes no es real, empiezas a dudar hasta de tu propia percepción, así que me callé, asentí, y al día siguiente actué como si nada hubiera pasado. A partir de ahí empecé a notar cómo la casa se volvía un lugar de paso, no un sitio donde parar, comidas rápidas, duchas largas, salidas que se alargaban sin explicación clara. Y no es que yo necesitara un informe detallado de cada minuto, nunca he sido así, pero había una diferencia entre no controlar y no importar, y yo sentía que estaba en la segunda categoría, intentando ocupar el menor espacio posible para no molestar, incluso cambiando mis horarios, llegando más tarde o saliendo antes. Como si así evitara el roce y con él la posibilidad de otro desencuentro incómodo. No te voy a vender la imagen del marido perfecto porque no lo soy, también tuve mis silencios, mis días de estar ausente, mis manías, pero lo que me estaba pasando no tenía que ver con una pelea puntual ni con una crisis de rutina, era algo más profundo, una desconexión que se notaba en los detalles más tontos, como cuando dejé de contarle cosas del trabajo porque notaba que no escuchaba, o cuando dejó de preguntarme cómo me había ido el día. Y todo eso se fue acumulando hasta convertirse en una especie de cansancio emocional constante, una sensación de estar siempre a punto de decir algo importante y no hacerlo nunca. La noche del salón desordenado no fue el inicio de todo, pero sí fue el punto en el que dejé de poder engañarme, porque al ver esa escena absurda,
la lavadora funcionando, la mesa fuera de sitio. Entendí que algo había pasado en nuestra ausencia mutua, algo que no tenía que ver con una discusión doméstica ni con un despiste, y aunque todavía no sabía nada concreto, mi cuerpo ya estaba reaccionando como si supiera la verdad antes que yo, con una mezcla de miedo y una claridad incómoda que no quería aceptar. Recogí la copa rota, apagué la lavadora, enderecé la mesa y me senté en la cocina, mirando el suelo, intentando reconstruir mentalmente las últimas semanas como si fueran piezas sueltas de un puzzle mal armado, y me di cuenta de que llevaba tiempo justificando cosas que no necesitaban justificación, que había normalizado actitudes que antes me habrían dolido más, y que en ese proceso me había ido encogiendo sin darme cuenta, convirtiéndome en alguien que observa más de lo que participa, que espera más de lo que pide, y eso no es una buena señal en ninguna relación. Esa madrugada no dormí, me quedé sentado hasta que empezó a amanecer, escuchando los primeros ruidos de la calle, el camión de la basura, algún vecino madrugador, y pensé en lo rápido que pueden cambiar las cosas sin un gran estallido, solo con pequeñas grietas que nadie repara a tiempo, y aunque todavía no sabía lo que iba a descubrir después, ya sentía que algo dentro de mí se estaba preparando para un golpe que no iba a ser fácil de encajar, porque cuando la confianza empieza a resquebrajarse no hace falta una prueba concreta para que duela, basta con la certeza silenciosa de que algo esencial ya no está donde debería estar. El descubrimiento no llegó como una explosión clara ni como una escena de película, llegó como llegan las cosas que de verdad te rompen, despacio, torcido, casi por accidente, un martes por la mañana cuando el portero me llamó por el telefonillo para decirme que había un sobrecertificado a nuestro nombre que nadie había recogido el día anterior, y yo bajé en zapatillas pensando que sería alguna tontería del banco o una notificación del ayuntamiento, algo rutinario, y recuerdo perfectamente cómo me molestó tener que firmar medio dormido, cómo subí de nuevo las escaleras sin darle importancia, y como al dejar el sobre la mesa de la cocina me fijé en que no ponía nuestro nombre completo sino solo el suyo, con nuestra dirección, y un remitente que no reconocí, una notaría de un barrio al que nunca íbamos, lo abrí sin pensar, no por desconfianza sino por costumbre, porque siempre hemos abierto el correo sin secretos, y ahí empezó todo a encajar de la peor manera posible. Dentro había una copia de un contrato de arrendamiento de una plaza de garaje, algo que ya de por sí me descolocó porque no necesitábamos otra plaza y porque en casa siempre hablábamos de ese tipo de gastos, y cuando empecé a leer vi su nombre completo, su DNI, su firma, y como cotitular el nombre de un hombre que no conocía, con una dirección distinta, un contrato firmado hacía 3 meses, con una cláusula de uso compartido y acceso 24 horas, y recuerdo cómo me senté de golpe porque el cuerpo no me respondió, cómo me temblaron las manos mientras repasaba cada línea buscando una explicación inocente que no llegaba, porque no había ninguna razón lógica para que mi mujer firmara algo así sin decirme nada, ninguna razón que no doliera. Me pasé varios minutos mirando el papel como si fuera a cambiar si lo miraba lo suficiente, repasando fechas, nombres, el sello de la notaría, intentando convencerme de que había algún error administrativo, de que quizá había avalado a alguien del trabajo, cualquier cosa menos lo que empezaba a gritarme la cabeza, y al mismo tiempo sentía una calma rara, una claridad fría que me asustó más que el pánico. Porque cuando algo que llevas tiempo intuyendo se confirma, aunque sea de forma indirecta, el cuerpo deja de luchar y se limita a aceptar que el golpe va en serio. No la llamé, no le escribí, no hice nada impulsivo, me quedé sentado en la cocina hasta que se me enfrió el café, pensando en qué hacer con esa información, porque enfrentarte a alguien sin entender bien el contexto es como entrar en una habitación a oscuras, puedes hacerte mucho daño. Así que decidí ir a esa dirección, no para pillar a nadie en el acto ni para montar un espectáculo, sino para entender qué demonios era eso, porque necesitaba ver con mis propios ojos que no estaba loco, que no estaba interpretando mal algo que no tenía vuelta atrás.
Era un barrio normal, ni lujoso ni conflictivo, un edificio de viviendas con un acceso al garaje por una rampa estrecha. Esperé en el coche un rato absurdo, sintiéndome ridículo y fuera de lugar, hasta que vi salir a un hombre que no conocía, más o menos de mi edad, con su coche, y detrás, caminando hacia la rampa, la vi a ella, con una bolsa en la mano, tranquila, sin prisas, como alguien que está saliendo de un sitio habitual, y ese fue el momento exacto en el que se me cayó todo encima de golpe, porque no había discusión posible, no había excusa, no había margen para la duda, no era una suposición ni un malentendido, era mi mujer saliendo de un garaje que había alquilado en secreto con otro hombre. No hice nada heroico ni valiente, no me bajé del coche ni grité ni corrí detrás de ellos. Me quedé paralizado viendo cómo ella se subía al asiento del copiloto y cómo él arrancaba con normalidad. Y sentí una mezcla de vergüenza y rabia tan fuerte que tuve que apartar la mirada, porque ver eso, tan cotidiano, tan normalizado, fue mucho peor que imaginar algo escondido. Era la prueba de que había una vida paralela funcionando sin mí, sin miedo, sin culpa visible. Volví a casa conduciendo sin recordar el camino, con la cabeza llena de imágenes que no quería, repasando mentalmente cada salida suya, cada noche rara, cada gesto distante, y todo empezó a tener un sentido que no quería aceptar, y cuando entré en casa me senté en el sofá sin quitarme la chaqueta, con el contrato en la mano, y por primera vez desde que empezó todo me permití sentirlo de verdad, no como una intuición molesta sino como una certeza devastadora, y lloré, no de manera dramática ni con sollozos, sino con lágrimas silenciosas que me caían sin que pudiera hacer nada para pararlas, porque había perdido algo que no se recupera con explicaciones. Cuando llegó por la tarde, yo estaba en la cocina, el contrato sobre la mesa, no dije nada al principio, la dejé hablar de cosas sin importancia, de su día, de una compañera del trabajo, y me sorprendió lo fácil que le salía mentir, lo normal que sonaba todo, hasta que señalé el papel y le pregunté qué era eso, sin levantar la voz, sin dramatizar, solo preguntándolo, y ella se quedó quieta, demasiado quieta, con esa pausa que no existe cuando alguien no tiene nada que ocultar, y en ese silencio supe que ya no había marcha atrás. Me dijo que no era lo que parecía, que no sacara conclusiones precipitadas, que había una explicación, y yo le pedí que me la diera, que me mirara a la cara y me dijera por qué había firmado un contrato con otro hombre a mis espaldas, por qué había ido a ese garaje, por qué había salido de allí como si fuera lo más normal del mundo. Y empezó a hablar atropelladamente, a mezclar frases inconexas, a decir que era complicado, que no quería hacerme daño, que las cosas habían pasado sin planearse, y cada palabra suya era como una confirmación más de que lo que estaba escuchando no era una defensa sino una confesión disfrazada. No recuerdo exactamente todo lo que dijo porque en ese momento mi cabeza estaba en otro sitio, pero sí recuerdo cómo me sentí, como si alguien hubiera desmontado mi vida pieza a pieza sin avisar, como si todo lo que creía sólido se hubiera vuelto blando de repente, y lo peor no fue imaginarla con otro, fue entender que había tomado decisiones conscientes para ocultármelo, que había gestionado una doble realidad mientras yo intentaba arreglar silencios, y eso es lo que más duele, la planificación, la normalidad del engaño. No levanté la voz, no insulté, no tiré nada, solo le dije que necesitaba salir, que no podía estar allí en ese momento, y me fui a dar una vuelta sin rumbo, con el móvil apagado. Caminando durante horas por la ciudad como un fantasma, intentando ordenar pensamientos que no se dejaban ordenar, sintiendo una tristeza pesada y una rabia contenida que no sabía dónde colocar, porque cuando descubres algo así no solo pierdes a la persona, pierdes la versión de ti mismo que confiaba, que creía, que daba por sentado que el otro estaba en el mismo sitio que tú. Esa noche dormí poco y mal, en un sofá que de repente me pareció ajeno, con la certeza de que lo que había pasado ya no se podía desver, que aunque ella hablara, aunque llorara, aunque pidiera perdón, había una línea cruzada que no se borra, y así, sin gritos ni escenas, fue como descubrí que mi matrimonio, tal y como yo lo entendía, había terminado mucho antes de que yo lo supiera.
La confrontación real no fue aquella primera charla torpe en la cocina con el contrato sobre la mesa, eso solo fue el aviso, la verdadera llegó 2 días después, cuando ya no quedaba espacio para fingir normalidad y yo había pasado horas y horas repasando mentalmente todo, calmándome lo suficiente como para no perder el control pero sin anestesiar lo que sentía, porque necesitaba hablar desde ahí, desde el sitio incómodo donde conviven la rabia y la tristeza, y esa tarde le dije que nos sentáramos en el salón, que apagáramos la tele, que dejáramos los móviles en otra habitación, y solo ese gesto ya la puso nerviosa, lo noté en cómo respiraba, en cómo se sentó en el borde del sofá en lugar de apoyarse, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Empecé diciéndole que no iba a gritar ni a insultar, que no quería una pelea de frases hechas ni de reproches lanzados a lo loco, que lo único que quería era la verdad completa, sin adornos y sin intentos de protegerme, porque ya era tarde para eso, y ella asintió varias veces antes de hablar, como si estuviera ensayando una versión que no terminaba de convencerla ni a ella misma, y cuando por fin empezó lo hizo despacio, con una voz que no le había oído nunca, más baja, más insegura, diciendo que no había planeado nada, que todo había empezado como algo sin importancia, una conversación, una coincidencia, una sensación de sentirse escuchada, y ahí tuve que interrumpirla porque no podía dejar pasar eso sin decir algo. Le dije que no me hablara como si yo fuera tonto, que nadie firma un contrato, alquila un garaje y mantiene una rutina paralela por accidente, que eso requiere decisiones conscientes, tiempo, dinero y una capacidad de mentir que no aparece de la nada, y ella se puso a la defensiva enseguida, me dijo que no entendía cómo había llegado a eso, que se había sentido sola, que entre nosotros las cosas no estaban bien desde hacía tiempo, y aunque una parte de mí entendía ese discurso, otra parte estaba tan enfadada que me costó no levantar la voz, porque sentirse solo no te da derecho a construir una vida doble sin decir nada. La discusión subió de intensidad rápido, no con gritos sino con frases cada vez más duras. Yo le pregunté cuántas veces, desde cuándo, que sabía él de mí, que le había contado de nuestra vida, y ella intentaba responder pero se contradecía. Primero decía que no quería hacerme daño, luego que no pensó que fuera tan grave, después que no sabía cómo decírmelo. Y en cada contradicción yo sentía que la imagen que tenía de ella se iba rompiendo un poco más, no por el hecho en sí, sino por la manera de enfrentarlo, por esa mezcla de culpa mal gestionada y justificaciones torpes. Hubo un momento especialmente duro cuando le pregunté si me quería, no como reproche ni como trampa, sino como una pregunta directa, y tardó demasiado en responder, miró al suelo, se pasó la mano por la cara, suspiró. Y al final dijo que no lo sabía, que me tenía cariño, que valoraba todo lo que habíamos vivido, pero que últimamente se sentía desconectada, y escuchar eso fue como recibir otro golpe cuando todavía no me había recuperado del anterior, porque una cosa es una infidelidad y otra es descubrir que la persona con la que compartes tu vida no sabe si te quiere, y eso te deja en un sitio muy raro, muy vacío. Le dije que el problema no era solo lo que había hecho, sino cómo lo había hecho, el tiempo que había mantenido esa mentira, la facilidad con la que me miraba a la cara y hablaba de su día sabiendo que venía de otro sitio. Y ahí ella rompió a llorar de verdad, no con lágrimas contenidas sino con un llanto desordenado, diciendo que estaba confundida, que se sentía mal consigo misma, que no se reconocía, que había cometido el mayor error de su vida, y por un segundo sentí el impulso de consolarla. De acercarme, porque la quería, porque me salía casi por inercia, pero me contuve, porque entendí que ese impulso también formaba parte del problema, de cómo había estado siempre dispuesto a ocupar el rol de sostener incluso cuando el daño venía de su lado. La conversación se volvió más cruda cuando hablamos de responsabilidades, cuando le dije que no aceptaba que me culpara por su decisión, que sí, que nuestra relación tenía problemas, como casi todas, pero que yo nunca tuve la opción de trabajar en ellos de verdad porque ella ya estaba invirtiendo en otra cosa, y eso la enfadó. Me dijo que yo también había estado distante, que me había encerrado en mi silencio,
que a veces se sentía invisible conmigo, y aunque había algo de verdad en eso, no podía aceptar que se usara como moneda de cambio para justificar una traición tan elaborada. Pasamos horas así, hablando, discutiendo, volviendo atrás, repitiendo frases, cayendo en silencios largos que pesaban más que cualquier palabra, y en uno de esos silencios me di cuenta de que ya no estaba buscando entenderla. Estaba intentando entender qué hacía yo allí todavía, que esperaba que saliera de esa conversación, porque aunque ella pidiera perdón, aunque prometiera cortar todo contacto, aunque se mostrara arrepentida, algo esencial se había roto, y yo no sabía si tenía fuerzas ni ganas de intentar reconstruirlo. Cuando le pregunté si había terminado con él, me dijo que sí, que había sido una decisión clara, que se había dado cuenta de que lo que estaba haciendo no tenía sentido, y aunque quise creerla, una parte de mí ya no podía hacerlo a ciegas, no después de descubrir hasta qué punto era capaz de compartimentar su vida, y se lo dije, le dije que la confianza no se recupera con una frase ni con una promesa, que eso lleva tiempo y que incluso así no hay garantías, y ahí fue cuando me preguntó qué iba a hacer, si pensaba irme, si quería separarnos, y me di cuenta de que esa pregunta, que antes me habría destrozado, ahora me sonaba casi práctica, como si ambos supiéramos que estábamos hablando del final aunque nadie quisiera pronunciarlo todavía. La confrontación terminó entrada la madrugada, exhaustos, con los ojos hinchados, sin soluciones claras ni decisiones cerradas, solo con la certeza de que ya no podíamos volver a la ignorancia cómoda de antes, y cuando me fui a dormir al sofá otra vez, con la casa en silencio, sentí una mezcla extraña de alivio y dolor, alivio por haber dicho por fin lo que llevaba días acumulando, dolor porque había confirmado que la persona que tenía a mi lado ya no era la misma para mí, y que la tormenta emocional que habíamos vivido esa noche no iba a ser la última, solo el comienzo de algo todavía más difícil de gestionar. La venganza no fue un impulso ni un plan brillante nacido de la rabia del momento, fue algo que se fue formando despacio, casi con desgana, mientras yo seguía viviendo en esa casa compartiendo espacios con alguien que ya no sentía como mi pareja, durmiendo en el sofá, cruzándonos en la cocina como dos desconocidos educados. Y en ese tiempo entendí que no necesitaba destruirla ni humillarla de forma ilegal o escandalosa, lo que necesitaba era recuperar el control de mi vida y dejar claro, sobre todo para mí mismo, que no iba a cargar con una culpa que no era mía ni a proteger una imagen falsa que solo la beneficiaba a ella. Empecé por algo que puede parecer frío pero que para mí fue fundamental, poner todo por escrito, no para denunciarla ni para usarlo como arma directa, sino para ordenar los hechos, fechas, decisiones, gastos, mentiras. Y mientras lo hacía me di cuenta de hasta qué punto había sido cuidadosa en ocultarlo todo, y también de cuántas cosas habían pasado por debajo de mi radar porque yo estaba más preocupado por no molestar que por preguntar. Y ese ejercicio, aunque doloroso, me devolvió una claridad que llevaba tiempo perdida, una sensación de estar de nuevo al mando de mi cabeza. Después tomé decisiones prácticas que ella notó enseguida, dejé de cubrirla, de justificarla, de suavizar situaciones incómodas delante de los demás. Cuando alguien preguntaba cómo estábamos ya no respondía con un todo bien automático, decía que estábamos pasando por un momento complicado y punto, sin detalles morbosos pero sin mentir. Y eso la incomodaba mucho más de lo que esperaba, porque estaba acostumbrada a que yo hiciera de colchón social, a que protegiera la imagen de pareja estable. Incluso cuando ya no existía, y quitar eso fue un golpe directo a la normalidad que ella intentaba mantener. La parte más dura vino cuando decidí hablar con su entorno cercano, no para buscar aliados ni para ponerlos en su contra, sino para no seguir cargando yo solo con un secreto que no me pertenecía. Empecé por su hermana, con la que siempre había tenido buena relación, quedamos a tomar un café y le conté lo ocurrido de manera directa, sin dramatizar pero sin esconder nada, y recuerdo su cara, la sorpresa, la incomodidad, la tristeza, y cómo me dijo que no sabía nada, que no se lo esperaba, y aunque no era mi intención que nadie la juzgara, sabía que ese tipo de información no se queda en un cajón, se mueve, se comenta, cambia miradas y conversaciones familiares.
Y eso era parte de la consecuencia natural de lo que había hecho. También hablé con algunos amigos comunes, no todos, solo con aquellos que sabía que habían sido una presencia constante en nuestra vida, y lo hice con cuidado, explicando que no buscaba tomar bandos ni generar drama, pero que necesitaba ser honesto porque ya no podía seguir fingiendo, y en esas conversaciones me di cuenta de algo importante, de que muchos habían notado cosas raras pero nadie había dicho nada, por respeto o por no meterse, y eso me hizo sentir menos loco, menos exagerado, como si por fin alguien confirmara que no todo estaba en mi cabeza. La reacción de ella a todo esto fue una mezcla de enfado y miedo, me acusó de exponerla, de hacerla quedar mal, de no respetar su intimidad, y yo le respondí algo que llevaba días pensando, que su intimidad había dejado de ser solo suya cuando sus decisiones afectaron directamente a mi vida, que yo no estaba contando nada que no fuera verdad, que no estaba adornando ni exagerando, y que no podía pedirme que la protegiera después de haberme dejado fuera de su propia historia durante meses. Otra parte de mi venganza, si así se puede llamar, fue económica, no ilegal ni tramposa, sino simplemente justa, separé cuentas, dejé de asumir gastos que ya no me correspondían emocionalmente, revisé cada pago compartido, cada suscripción, cada compromiso financiero, y lo hice con calma, con papeles delante, explicando cada paso. Y eso la descolocó mucho porque hasta entonces había vivido con una sensación de estabilidad garantizada, como si pase lo que pase yo fuera a seguir sosteniendo la estructura, y entender que eso ya no era así le obligó a enfrentarse a la realidad de sus decisiones de una manera mucho más concreta. No hubo gritos ni amenazas en esa etapa, hubo distancia, frialdad, conversaciones prácticas, y aunque por dentro yo seguía hecho un lío, por fuera empecé a sentirme más firme, más dueño de mis actos. Y curiosamente eso fue lo que más la afectó, porque dejó de verme como alguien herido suplicando explicaciones y empezó a verme como alguien que estaba tomando decisiones sin contar con ella, y eso, aunque suene cruel, fue una forma de equilibrar la balanza. Hubo un momento especialmente significativo cuando le dije que no iba a acompañarla a un evento familiar al que siempre íbamos juntos, no por despecho sino porque ya no me sentía cómodo representando algo que no existía. Y ella intentó convencerme, me dijo que iban a pensar, que no era el momento, que no hacía falta hacer público todo, y ahí le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo, que yo ya no iba a vivir pendiente de lo que pensaran otros para facilitarle la vida a alguien. Que había tomado decisiones sin tenerme en cuenta, y que si quería mantener una imagen determinada tendría que gestionarla ella sola. Esa decisión tuvo un efecto dominó, preguntas, llamadas, silencios incómodos, y aunque no disfruté viendo cómo se le complicaban las cosas, sí sentí que por primera vez el peso de la situación no recaía solo sobre mí, que las consecuencias no eran un concepto abstracto sino algo tangible que afectaba a su día a día, a sus relaciones, a cómo la miraban los demás, y eso, aunque duro, era inevitable. Mi venganza no fue destruirla, fue dejar de salvarla, dejar de suavizar su caída, dejar de cargar con una culpa que no era mía, y en ese proceso empecé a reconstruirme poco a poco, a recuperar espacios, rutinas, amistades que había descuidado, a dormir mejor, a pensar con más claridad, y aunque seguía doliendo, porque el dolor no desaparece por tomar decisiones, si sentía que estaba avanzando hacia un lugar más honesto conmigo mismo, aunque ese lugar fuera incómodo y solitario. Al final entendí que la venganza más dura no es el castigo directo sino la retirada, el dejar de estar disponible emocionalmente, el no ofrecer refugio cuando ya no hay respeto, y eso fue lo que hice, no con odio, no con teatralidad, sino con una determinación tranquila que me permitió mirar al espejo sin sentir vergüenza, sabiendo que, dentro de todo el caos, había elegido no traicionarme a mí mismo. La última conversación no fue planificada como un cierre solemne ni como una escena final, llegó cuando ya estábamos agotados de vivir en ese estado intermedio en el que no eres pareja pero tampoco te has separado del todo, compartiendo un piso como si fuera una sala de espera incómoda, y una noche, después de cenar en silencio cada uno a su hora, ella me pidió que habláramos porque no podía seguir así,
Porque la distancia la estaba matando por dentro, y acepté no porque tuviera ganas sino porque sabía que si no lo hacíamos íbamos a seguir dando vueltas sin avanzar, así que nos sentamos frente a frente en la mesa del salón, sin prisas, sin interrupciones, con esa sensación rara de saber que lo que se diga ahí va a tener consecuencias definitivas. Empezó ella, diciendo que se sentía vacía, que había cometido errores graves, que entendía mi enfado y mi frialdad, pero que no soportaba verme tan lejos, tan distinto. Y escuchar eso me provocó una mezcla extraña de compasión y cansancio, porque durante meses yo había estado pidiendo cercanía, conversación, honestidad, y ahora que yo me había retirado era cuando más lo notaba, así que le respondí con calma, explicándole que esa distancia no era un castigo consciente sino una consecuencia, que no podía forzarme a estar emocionalmente disponible cuando todavía estaba procesando todo lo que había pasado, y que cada vez que intentaba acercarme sentía un nudo en el estómago que me decía que algo no encajaba. Hablamos largo y tendido de cómo habíamos llegado hasta ahí, no para buscar culpables sino para entender el proceso. Ella volvió a hablar de sentirse sola, de no reconocerse, de haberse dejado llevar por una sensación de novedad y validación que no supo gestionar, y yo le hablé de cómo me fui cerrando poco a poco, de cómo el silencio fue una forma de protegerme cuando sentía que mis palabras no tenían impacto, y aunque hubo momentos en los que parecía que por fin nos entendíamos, también había otros en los que era evidente que ya no hablábamos desde el mismo sitio, que nuestras prioridades y nuestros límites se habían desalineado demasiado. En un punto de la conversación le pregunté directamente qué quería ahora, no en abstracto ni a largo plazo, sino de forma concreta, si quería intentar reconstruir la relación o si solo buscaba aliviar la culpa y el malestar del momento, y esa pregunta la descolocó, tardó en responder, dio rodeos, habló de tiempo, de ver cómo se sentía, de no tomar decisiones precipitadas, y ahí sentí una claridad que llevaba días formándose, porque yo ya había vivido demasiados meses en la incertidumbre como para aceptar otra etapa de indefinición. Así que le dije que yo no podía quedarme en un quizá, que necesitaba un compromiso real o una ruptura clara, y que cualquiera de las dos opciones iba a doler, pero al menos sería honesta. Esa parte fue especialmente dura porque la vi luchar consigo misma, querer decir algo que no terminaba de salir, y cuando por fin habló lo hizo con una sinceridad que me dolió más que cualquier excusa. Me dijo que no sabía si podía volver a quererme como antes, que había cosas que se habían roto también para ella, que no estaba segura de tener la energía para reconstruirlo todo, y escuchar eso, aunque en el fondo lo sospechaba, fue el momento en el que algo se acomodó dentro de mí, no como alivio sino como aceptación, porque entendí que no podía seguir apostando por alguien que no sabía si quería estar conmigo. Le dije que agradecía su honestidad, que prefería eso a promesas vacías, y que por mucho que doliera tenía que ser coherente conmigo mismo, que no quería vivir en una relación a medio gas, con dudas constantes y con la sombra de lo que había pasado siempre presente, y mientras hablaba notaba como mi voz se mantenía firme, sin temblores, como si mi cuerpo ya hubiera tomado la decisión antes que mi cabeza, y eso me sorprendió, porque pensé que estaría destrozado, que me costaría pronunciar esas palabras, pero en realidad sentí una tristeza tranquila, profunda, sin pánico. Ella lloró, me pidió que no tomara una decisión definitiva esa noche, que nos diéramos un margen, que el tiempo podía cambiar las cosas, y yo le respondí que el tiempo no arregla lo que no se enfrenta, que ya habíamos gastado mucho tiempo evitando conversaciones incómodas y que seguir posponiéndolo solo alargaría el desgaste, y aunque me dolía verla así, también sabía que quedarme por lástima o por miedo no sería justo para ninguno de los dos. Hablamos entonces de la separación de forma práctica, de cómo hacerlo, de tiempos, de espacios, y fue extraño lo rápido que la conversación se volvió concreta, casi administrativa, como si una parte de nosotros agradeciera tener algo claro a lo que agarrarse, y aunque cada punto que tratábamos era un recordatorio de que el final era real, también sentía que estaba recuperando una sensación de control que había perdido hacía tiempo, una sensación de estar eligiendo en lugar de reaccionar.
Antes de terminar la conversación hubo un momento de silencio largo, de esos que ya no incomodan porque todo lo importante se ha dicho, y en ese silencio sentí pasar por dentro todas las fases de golpe, el shock inicial de descubrir la traición, la rabia de sentirme engañado, la confusión de no saber quién era yo sin la relación, la tristeza de aceptar que algo que había sido importante se terminaba, y finalmente una especie de aceptación cansada, no feliz ni liberadora, pero real, como cuando dejas de pelear contra algo que ya no tiene solución. Le dije que siempre iba a valorar lo que habíamos sido, que no quería convertir nuestra historia en una guerra ni en una lista de reproches, pero que necesitaba cerrar esa etapa para poder seguir adelante, y ella asintió, sin discutir, sin intentar convencerme de lo contrario, y en ese gesto entendí que, en el fondo, ambos sabíamos que no había vuelta atrás, solo distintos ritmos para aceptarlo. Esa noche dormí mejor que en semanas, no porque estuviera bien, sino porque por primera vez no había incertidumbre, no había conversaciones pendientes, no había decisiones aplazadas. Solo un dolor claro y definido que sabía que con el tiempo se transformaría en otra cosa, y al despertar a la mañana siguiente, aunque la casa seguía siendo la misma, yo ya no era el mismo que había entrado en ella semanas atrás, porque había atravesado todas esas emociones sin esquivarlas, y había llegado a una decisión que, aunque dura, sentía como la única posible para no perderme a mí mismo en el proceso. La conclusión no llegó como una frase clara ni como una lección aprendida que pudiera resumirse fácilmente, llegó en los días posteriores, cuando empecé a vivir solo de verdad, no solo sin ella en la cama sino sin su presencia en las decisiones pequeñas, en los silencios compartidos, en esa sensación constante de tener a alguien al fondo de la cabeza incluso cuando no está, y los primeros días fueron raros, torpes, llenos de gestos automáticos que ya no tenían sentido, como mirar el móvil al llegar a casa para avisar de que había llegado bien, o comprar cosas en el supermercado pensando en gustos que ya no tenía que tener en cuenta, y todo eso te va golpeando poco a poco, no como una tragedia sino como una sucesión de pequeñas ausencias que te recuerdan que la vida ha cambiado de verdad. Hubo momentos de tristeza muy concreta, no abstracta, no dramática, tristeza de sentarte a cenar solo y darte cuenta de que el silencio no es incómodo sino definitivo, tristeza de ordenar un cajón y encontrar algo suyo que no sabías si tirar o guardar, tristeza de escuchar una canción en la radio que no te rompe pero te deja un nudo durante unos minutos. Y al mismo tiempo hubo momentos inesperados de calma, de sentir que ya no estabas en tensión constante, que ya no tenías que analizar gestos ni tonos de voz, que podías llegar cansado y no sentirte culpable por no tener energía para nadie más. Lo que más aprendí, aunque suene simple, fue a no ignorar mis propias señales, a no minimizar lo que siento por miedo a incomodar, porque durante mucho tiempo confundí aguantar con ser maduro. Y ahora veo que aguantar sin hablar no es fortaleza, es una forma lenta de desaparecer, y entender eso no me hizo sentir orgulloso ni heroico, me hizo sentir responsable. Responsable de no volver a colocarme en un lugar donde mi voz vale menos que la comodidad del otro. También aprendí que el perdón no siempre significa reconciliación, que puedes entender por qué alguien hace lo que hace y aún así decidir que no quiere seguir ahí. Y eso fue liberador en un sentido muy práctico, porque dejó de haber una lucha interna entre lo que sentía y lo que creía que debía sentir, acepté que estaba dolido, que estaba enfadado, que había querido a alguien que ya no estaba disponible para mí de la forma que necesitaba, y que todo eso podía coexistir sin necesidad de justificarlo o explicarlo constantemente. En cuanto a lo que vino después, fue menos épico de lo que muchos imaginan y más real de lo que yo mismo esperaba, me mudé a un piso más pequeño, ordenado, funcional, sin grandes simbolismos. Empecé a reorganizar mis rutinas, a quedar más con amigos a los que había ido dejando de lado sin darme cuenta, a recuperar conversaciones que no giraban en torno a problemas sino a cosas normales, y aunque al principio me sentía un poco fuera de sitio, como si estuviera aprendiendo de nuevo a ocupar mi propio espacio, con el tiempo esa sensación se fue suavizando hasta convertirse en algo cómodo.
No te voy a decir que todo se arregló rápido ni que de repente me sentí feliz, hubo días malos, días en los que dudé, días en los que me pregunté si había sido demasiado tajante, si debería haber intentado más. Y esas preguntas no desaparecen del todo, pero aprendí a convivir con ellas sin que tomaran el control, entendí que tomar una decisión difícil no te garantiza paz inmediata, solo te garantiza honestidad contigo mismo. Y a veces eso es suficiente para seguir avanzando. Con ella mantuve un contacto mínimo y correcto, centrado en cerrar asuntos pendientes y poco más, sin reproches ni intentos de reescribir la historia, cada uno desde su sitio, y aunque al principio cada mensaje removía cosas, con el tiempo esa carga emocional fue bajando, no porque dejara de importar sino porque ya no ocupaba el centro de mi vida, y ese cambio, que al principio asusta, acaba siendo necesario para poder mirar hacia adelante sin estar constantemente atado al pasado. Si miro atrás ahora, no veo solo la traición ni el dolor, veo también todas las veces que no hablé cuando debería haberlo hecho, todas las veces que elegí el silencio por miedo al conflicto. Y no lo digo para culparme sino para entenderme mejor, porque esa parte de mí sigue ahí y necesita ser tenida en cuenta para no repetir patrones. Para no volver a construir relaciones donde el equilibrio depende solo de que uno se adapte más que el otro. Lo que viene después no lo tengo completamente claro, y creo que por primera vez eso no me genera ansiedad, no tengo prisa por llenar espacios ni por demostrar que estoy bien, me permito estar en proceso. Conocerme en esta nueva etapa, descubrir qué quiero y qué no, sin grandes promesas ni expectativas infladas, solo con la intención de no traicionarme otra vez, de no ignorar señales, de no callar por comodidad. Cerrar esta historia no significa que ya no duela, significa que el dolor ya no manda, que ocupa su lugar pero no define cada paso, y eso, después de todo lo vivido, es suficiente. Porque al final no se trata de salir indemne ni de ganar nada, se trata de atravesar lo que toca con los ojos abiertos y seguir adelante sin mentirte, y hoy, con todo lo que pasó, puedo decirte que aunque perdí una relación, no me perdí a mí mismo, y eso, en medio de todo, es lo más importante que me llevo.